Hola, ¿qué tal, profesora? Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en su modalidad en línea. Este video lo realizo para cumplir con la actividad número 8 de la materia Destreza, Técnicas y Habilidades de Litigio y Debate Oral 1. Ok, en este video vamos a hablar acerca de lo que son las pruebas. Podemos decir que es una prueba, o sea, es algo que yo voy, por ejemplo, cuando voy a SAMS y que voy a estar probando a ver qué tal sabe, pues más o menos es eso, ¿no? Pero dentro de esto vamos a hablar de la prueba en el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema penal acusatorio en nuestro país, en el Estado mexicano. Entonces, podemos decir que la prueba es la cosa material, es un hecho, un suceso o inclusive un argumento con el que se pretende demostrar algo. ¿Por qué? ¿Por qué demostrar algo? Porque nosotros cuando estemos en un juicio oral, ya sea como parte acusatoria, es decir, como Ministerio Público, lo que queremos nosotros demostrar con las pruebas y con los argumentos que se pongan dentro del juicio es que lo que estoy diciendo del acusado es cierto. ¿Para qué? Para que el juzgador tome una decisión que para mí sea correcta, que esté apegada a derecho, es decir, que lo sentencie a muchos años de cárcel, dependiendo del acto ilícito que haya realizado, un asesinato, un robo, extorsión, feminicidio, secuestro, etcétera. Y por parte de la defensa, es decir, la contraparte, pues voy a demostrar que lo que está diciendo el Ministerio Público es incorrecto, que no es cierto, que lo que está diciendo de mi cliente es incorrecto y por lo tanto lo que yo deseo o lo que yo busco con estas pruebas es encaminar al juzgador para que tome una decisión y diga, no, lo que tú dices, Ministerio Público, no sucedió así. Entonces, yo pongo al acusado como inocente y lo dejo libre. Eso es lo que nosotros buscamos con las pruebas. Dentro del nuevo sistema judicial penal en México, dentro de la etapa inicial, vamos a encontrar qué es un dato de prueba. Ok, un dato de prueba es el medio de referencia de un dato que no ha sido controvertido por las partes. Es el medio que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Es un dato que nosotros vamos a utilizar, perdón. Dentro de la parte intermedia del juicio vamos a entrar a lo que son los medios de prueba. ¿Y qué son los medios de prueba? Ok, los medios de prueba son las fuentes de información que permita reconstruir los hechos tal como ocurrieron. Y dentro de la etapa final vamos a incluir las pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Son los elementos ciertos o probables que permitan llegar a una conclusión sobre los hechos. Obviamente esto tiene que... Estas pruebas dentro del nuevo sistema penal en México admiten tres. La confesional ya no es admitida. Anteriormente la confesional era admitida y era la prueba máxima, ¿no? Actualmente con el nuevo sistema de justicia penal solamente se admiten tres pruebas. Tres pruebas. ¿Cuáles son? La testimonial, la pericial y la documental y material. Entonces, nosotros como estudiantes de derecho, inclusive ya los abogados litigantes actualmente ya no pueden ingresar la prueba confesional. Si lo ingresan, será desechada totalmente por el juzgador. Obviamente, estas pruebas deben de tener ciertas características. ¿Cuáles son estas características de las pruebas? Las pruebas deben de ser objetivas, es decir, estas pruebas deben ser susceptibles de ser controvertidas por las partes. Es decir, yo la voy a presentar y esa prueba tiene que tener la capacidad de ser refutada por la otra parte, es decir, que me pueda decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto lo que pasó. Debe ser una prueba objetiva. De lo contrario, sería desechada. También debe de ser legal, es decir, que la prueba haya sido recabada de forma legal, obtenida con respeto a los derechos fundamentales de las partes.
Es decir, si una prueba es obtenida mediante extorsión, mediante cuando golpean, por ejemplo, que era lo clásico, o que es seguramente actualmente todavía, que golpean a las personas para que digan, sí, yo fui, o sí, yo te firmo, para que lo dejen de estar golpeando. Esas pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal quedan nulas. Todo lo que sea ilegal en un juicio está nulificado. También debe de tener una característica que sea relevante. Es decir, esta característica de la prueba es que debe de ser de utilidad para que se aproxime a la veracidad de los hechos. Si no es útil y si no es relevante, esa prueba no nos va a servir. Es decir, no sé, por ejemplo, no sé, en un robo, vamos a decirlo. Vamos a poner un ejemplo de un robo. Ok, yo voy a poner una prueba de que la tienda de la esquina estaba cerrada a las 8 de la noche. Y presento mis pruebas de salida de los empleados, cámaras y todo, ¿no? Pero ¿es relevante eso? ¿Por qué? Porque el robo fue en la otra esquina, es decir, en otro lado donde no pasaron los hechos. Esa es una prueba que no tiene relevancia, por lo tanto esa prueba sería desechada. Tiene que ser una prueba que tenga utilidad dentro de los hechos para poder tomar una decisión. Y también que debe de ser pertinente, es decir, que guarde relación con los hechos. No puedo poner una prueba que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de demostrar dentro del juicio. Teniendo esos elementos de la prueba, con estos elementos de la prueba, el juzgador tiene que valorarlas. ¿Y cómo las va a valorar? Ok, las va a valorar de tres formas. La primera es de manera lógica, es decir, que esta prueba se aprecie por simple percepción, juicio o raciocinio del juzgador. Que esa prueba al momento de verla pueda decir, ok, si es, puede ser que sea cierta, está pegada más o menos a la realidad. Puede ser también otro elemento para la valoración de la prueba es que sea por máximas de la experiencia, es decir, la experiencia del juzgador, cómo están las pruebas, cómo me las están pasando, he tenido casos parecidos a esto y esta prueba no me cuadra, no es así, me la están malinterpretando, me la están modificando. Esas son las máximas de experiencia del juzgador y también por el conocimiento científico. Van a existir muchas pruebas que el juzgador no va a poder tomar una decisión si son ciertas o son falsas, si son correctas o son incorrectas, si son verídicas, vaya. Entonces, el juzgador se va a tener que apoyar de expertos que le puedan ayudar a discernir si esa prueba es correcta, ¿no? Entonces, la valoración se basa en tres cosas: en la lógica, en las máximas de experiencia y en el conocimiento científico. Teniendo estas tres valoraciones o haciendo estas tres valoraciones de las pruebas, el juzgador va a poder determinar cuáles de esas pruebas las va a excluir. Y excluir quiere decir que las va a desechar, ¿no? Que va a decir, no, esta no es, esta no sirve, esta está mal, esta no aplica para el caso. ¿Y cuáles son esos apartados, vamos a llamarlos así, para que él pueda decir que las va a excluir? Bueno, una característica es que sea sobreabundante. Es decir, que por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o instrumental, y que acrediten lo mismo, y que ya se haya valorado una prueba o dos pruebas con eso, y que me estén, un ejemplo. Yo voy a poner a alguien una testimonial de que una persona vio que el asesino pasó a las 8 de la noche en la avenida Los Amates. Y vuelvo a traer a otro testimonial y me dice exactamente lo mismo. Yo vi a pasar al asesino o al imputado a las 8 de la noche en la avenida Los Amates. Y traigo a otras 5 personas igual y que me están diciendo exactamente lo mismo. Entonces es llenarnos de pruebas
que están sobreabundantes. Entonces, por ese motivo las puede excluir el juzgador. Decir, no, me voy a quedar con todas, es demasiado. Vamos a excluir y vamos a quedarnos con las que yo considere pertinentes, ¿no? También las que son impertinentes, es decir, que no se refieren a los hechos que ya están controvertidos, es decir, a los hechos que sucedieron. Pruebas que no tienen nada que ver con lo que se está tratando de buscarle qué fue lo que pasó. ¿Me explico? También que sean innecesarias. Por ejemplo, por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, que el juzgador por simple conocimiento y al ser un hecho notorio no es necesario que se emita o que se acepte esa prueba. Por lo tanto, las puede excluir. Y obviamente va a excluir también aquellas que se hayan obtenido con violación a los derechos fundamentales, es decir, a los derechos humanos. Los que están consagrados dentro de nuestra Constitución también las puede excluir porque pues obviamente, como le comentaba anteriormente, las pruebas obtenidas de manera ilegal pues son nulas. Y obviamente también por ser aquellas, puede excluir pruebas que contravengan las disposiciones señaladas en el código para su desahogo. Esa parte hay que revisarla más a profundidad y ver en el código qué otras pruebas se pueden desechar por contravenir a las disposiciones que están dentro del mismo. Entonces, como para ir cerrando, vamos a hacer una línea de tiempo dentro de nuestro nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México. En la etapa inicial vamos a ver cuáles son las pruebas que nosotros podemos presentar, qué características deben de tener estas pruebas, ¿no? En la etapa intermedia es donde el juzgador va a determinar si se queda con esas pruebas o las excluye, es decir, las quita por los distintos tipos, por las distintas características que vimos, que son innecesarias, que son sobreabundantes, o que no tienen nada que ver con los hechos, o porque fueron obtenidos de manera ilícita, por golpes, por todo lo que puede ser lícito, o porque no están de acuerdo con el Código de Justicia Penal en México. Y en la etapa de juicio, ya en la etapa del juicio oral, vamos a ver la valoración de las pruebas. Ok, yo ya te presenté 10 pruebas que dentro de la etapa inicial cumplen con estas características. En la etapa intermedia, yo, juzgador, las voy a valorar. Y voy a decir, pero yo en la etapa intermedia, yo, juzgador, voy a ver cuáles de estas sí pasan y cuáles no. Ok, de las 10 que me presentaste, que según tú estaban bien y que cumplían con las características que debe cumplir dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatoria en México, de esas 10 que tú me presentaste, ¡pum!, te dejo 6. Las demás las excluyo. Para que en la etapa de juicio, yo, juzgador, voy a valorar esas 6 pruebas. Voy a valorar y voy a decir, efectivamente, son correctas, son apegadas a la realidad. Si yo no las puedo valorar por mi experiencia, porque son hechos notorios, entonces voy a mandar a llamar a alguien, algún perito que me ayude a valorar que esas pruebas sean correctas. ¿Para qué? Las pruebas, como lo dije en un principio, son lo que nos va a ayudar para demostrar algo. Algo que el acusado es culpable o que el acusado es inocente. Entonces, la importancia de las pruebas radica en eso, que deben de tener ciertas características para que puedan ser válidas, para que el juzgador las pueda tomar en cuenta. Que nuestras pruebas, ya sea como Ministerio Público, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Golpéalo y sácale toda la verdad y que te firme, ¿no? No son así las cosas. Tenemos que apegarnos todo conforme a derecho. Que las pruebas sean obtenidas, sean legales. ¿Para qué? Para que al final de cuentas nuestro juzgador pueda sentenciar a esta persona, o si somos de la parte defensora, pueda decir que es inocente. Entonces, esa es la importancia de las pruebas.
Espero haber cumplido con la actividad, profesora. Me dio mucho gusto verla en esta clase y pues nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego.